día, la mayoría de los seres humanos vivimos preocupados por aspectos sociales, económicos y laborales, desplazando la importancia de mantener nuestra integridad física y emocional. El estilo de vida moderna que nos exigimos adoptar ha hecho que nuestra salud se vea afectada considerablemente. Desde acciones tan comunes como una mala postura al ir parados en el bus, hasta las horas que pasamos sentados en el trabajo, pueden ocasionar efectos adversos en órganos internos o tejidos adyacentes. El tejido muscular, en sinergia con el sistema óseo, hacen posible las múltiples actividades que cotidianamente realizamos, como desplazarnos de un lado a otro, abrazar a nuestros seres queridos, alimentarnos, practicar deporte, mantener nuestra higiene, hasta dormir adecuadamente. La información posterior pretende ampliar el panorama del espectador sobre los distintos síndromes dolorosos causados por una simple postura o acción que se vuelve repetitiva e incluso lesiones musculares que muchas veces pasan desapercibidas, pero que progresivamente van alterando la salud. Síndrome cervical por tensión. Se caracteriza porque el paciente presenta un cuadro clínico doloroso, producido por una contractura muscular incontrolable y persistente en la región cervical posterior, que afecta a un músculo o a un grupo muscular. La contractura comprime los pequeños vasos que aportan sangre al músculo, dificultando así la irrigación sanguínea y favoreciendo aún más esta afección dolorosa, impidiendo su recuperación. De entre las causas que producen este síndrome, encontramos a las tensiones repetitivas del músculo elevador de la escápula y del grupo de fibras musculares del trapecio en la zona del cuello. Aparece cuando se realizan actividades por encima del nivel de la cabeza de una forma repetitiva y sostenidamente, o cuando el cuello se mantiene en flexión prolongada. Uno de los métodos diagnósticos utilizados en el área de la salud para este tipo de síndromes dolorosos es la valoración muscular. Las pruebas musculares manuales arrojan datos de localización y características anatómicas de los músculos, tales como su dirección de las fibras, su capacidad contráctil durante la relajación y la contracción, así como cualquier desviación respecto a la normalidad de la amplitud del movimiento y de la presencia de cualquier tipo de deformidad o de laxitud articular. Las pruebas musculares manuales utilizan un sistema de gradación que se expresa con puntuaciones numéricas, a partir de 0, que representa la ausencia de actividad, y hasta 5, que representa una respuesta normal o la mejor respuesta posible en la prueba realizada. Sistema de gradación. Grado 5. El rango de movimiento es completo, con la contracción visible y palpable de los músculos en contra de la gravedad, con una resistencia máxima. Grado 4. El rango de movimiento es completo, con la contracción visible y palpable del músculo en contra de la gravedad, aplicando una resistencia mínima o media. Grado 3. Rango de movimiento completo, contracción visible y palpable de los músculos y el movimiento es en contra de la gravedad, sin resistencia. Grado 2. El movimiento es a favor o anulando la influencia de la gravedad, con un rango de movimiento completo y la contracción visible y palpable de los músculos. Grado 1. Existe movimiento parcial y la contracción visible y palpable de los músculos. Grado 0. Ausencia de movimiento y de contracción muscular. A continuación, se describe la valoración de los músculos elevador de la escápula y trapecio en sus fibras superiores, que se ven comprometidos en el síndrome cervical por tensión. Ubicación anatómica. Trapecio, fibras superiores. Inserción proximal. Protuberancia externa y línea nucal superior del occipucio hasta la apófisis espinosa de la vértebra cervical número 7.
Inserción distal. Borde posterior de la clavícula. Elevador de la escápula. Inserción proximal. De la apófisis transversa de la vértebra cervical número 1 hasta la vértebra cervical número 4. Inserción distal en el ángulo superior de la escápula. Movimiento a evaluar. Elevación escapular. Posición del paciente. Sentado en el extremo o en un lado de la mesa. Manos relajadas en el regazo. Posición del terapeuta. En bipedestación detrás del paciente para observar el movimiento y la contracción de los músculos. El terapeuta le pide al paciente que levante los hombros hacia las orejas. El paciente levanta los hombros en toda la amplitud de movimiento. Grado 4. El paciente eleva los hombros contra una resistencia mínima o moderada. Grado 5. El paciente encoge los hombros en toda la amplitud de movimiento disponible y los mantiene contra una resistencia máxima. Grado 2. El paciente se coloca en decúbito prono apoyado totalmente en la camilla. El terapeuta, de pie, al lado en el que se realiza la prueba. Una de sus manos sostiene el hombro mientras otra palpa el trapecio, fibras superiores cerca de su inserción por encima de la clavícula. Grado 1. Las fibras del trapecio superior pueden ser palpadas en la clavícula o en el cuello. El músculo elevador de la escápula es más profundo y más difícil de palpar. Síndrome de acortamiento de los isquiotibiales. Se refiere a una retracción de la musculatura isquiotibial caracterizada por una disminución de la elasticidad en la musculatura posterior del muslo, menor flexibilidad, pudiendo ocasionar repercusiones sobre la pelvis y el raquis. Refiere su relación con lumbalgias crónicas, listesis, hernias discales y espondilosis. Músculos isquiotibiales. Ubicación anatómica. Semitendinoso. Inserción proximal. Tuberosidad isquiática. Inserción distal. Porción proximal y medial de la diáfisis de la tibia. Semimembranoso. Inserción proximal. Tuberosidad isquiática. Inserción distal. Cara posterior del platillo medial de la tibia. Bíceps femoral o crural. Inserción proximal. Tuberosidad isquiática. Inserción distal. Cabeza del peroné y meseta lateral de la tibia. La etiología del acortamiento de la musculatura isquiotibial se debe a defectos en el crecimiento y desarrollo en los tejidos como la miodisplasia, la fibrosis o la distrofia muscular, entre otras deformaciones osteomusculares de origen hereditario o adquirido. Posición del paciente. En decúbito prono, con los brazos a los costados, dentro de la camilla. Posición del terapeuta. En bipedestación, en el lado del miembro a examinar. Le pide al paciente que levante la pierna desde la mesa o lo máximo que pueda sin doblar la rodilla. Grado 4. El paciente completa la amplitud de movimiento disponible y mantiene la posición contra una resistencia moderada. Grado 5. Completa la amplitud de movimiento disponible y mantiene la posición contra la máxima resistencia. Posición del paciente en decúbito lateral con el miembro a evaluar en posición superior y la rodilla extendida. El miembro más abajo se encuentra flexionado para dar estabilidad. El terapeuta en bipedestación detrás del paciente a la altura del muslo para sostener el miembro a examinar justo por debajo de la rodilla. Le pide al paciente que mueva la pierna hacia atrás y mantenga la rodilla recta. El paciente completa la amplitud de extensión. Grado 1. Contracción visible y palpable. Grado 0. Ausencia de la contracción muscular. Síndrome del túnel del carpo. Se describe un aumento
de la presión sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca, generando éstasis venosa y aumento en la permeabilidad, seguida de edema y fibrosis en el nervio, continuando con la degeneración de la vaina de mielina hasta presentarse la interrupción de la conducción nerviosa. Se presenta por cuestiones laborales, en las cuales se adoptan posturas prolongadas de flexión o extensión de la muñeca, así como el uso repetitivo de los músculos flexores de la mano y la exposición a las vibraciones en esta zona. Flexión interfalángica proximal e interfalángica distal de los dedos. Ubicación anatómica. Flexor común superficial de los dedos. Inserción proximal. Cóndilo medial del húmero y apófisis coronoides del cúbito. Inserción distal. Al lado de las falanges mediales de los dedos medio, anular, índice y meñique. Flexor común profundo de los dedos. Inserción proximal. 3/4 proximales de la diáfisis anterior y medial del cúbito. Inserción distal. 4 inserciones tendinosas del segundo al quinto dedo en su falange distal en la base de la superficie palmar. Grado 3. Posición del paciente. El antebrazo en supinación sobre una superficie con el dedo evaluar ligeramente flexionado en la articulación metacarpofalángica. Posición del terapeuta. Mantiene todos los dedos, aislando por completo el dedo evaluar. Le pide al paciente que doble el índice, el dedo medio, el dedo anular o el dedo meñique según se requiera. El paciente completa la amplitud del movimiento flexionando la articulación interfalángica proximal sin flexionar la articulación interfalángica distal sin resistencia. Grado 4 y grado 5. En el grado 4, el paciente completa la amplitud del movimiento contra una resistencia moderada. Grado 5. El paciente completa la amplitud de movimiento y mantiene la posición contra una resistencia digital máxima. Grado 2, grado 1 y grado 0. El paciente coloca el antebrazo en posición neutra para eliminar la influencia de la gravedad sobre la flexión de los dedos. Grado 2. El paciente completa la amplitud de movimiento. Grado 1. Actividad contráctil, visible o palpable. Grado 0. Ausencia de actividad contráctil. Trastornos temporomandibulares. Músculos masticadores. Los trastornos temporomandibulares son un conjunto de problemas clínicos que comprometen diferentes estructuras anatómicas, como son músculos de la masticación, la articulación temporomandibular y las estructuras asociadas. El individuo presenta un dolor que irradia por la cara, la mandíbula o el cuello, rigidez, espasmo, contractura y dolor en los músculos de la mandíbula, movimiento limitado o bloqueo de la articulación, ruidos, chasquidos o tronidos que causan dolor en dicha articulación mandibular al abrir o cerrar la boca. Esto a su vez genera un cambio en la forma en que los dientes superiores e inferiores encajan entre sí, causando problemas en la ingestión de alimentos y la comunicación verbal. Aunque poco se conoce sobre la etiología de esta enfermedad, las estadísticas médicas revelan que los traumas a la mandíbula, así como la incongruencia entre los componentes de la articulación temporomandibular, son las causas más comunes de estos trastornos. Sin embargo, existe un factor psicosocial importante, el estrés, el cual ocasiona una actividad muscular exagerada y asincrónica de la musculatura al masticar, al hablar e incluso al dormir, generando una contracción sostenida de los músculos. Músculos de la masticación. Ubicación anatómica. Macetero. Inserción proximal. Apófisis maxilar del hueso cigomático. Inserción distal. Ramas posterior y lateral de la mandíbula. Temporal. Inserción proximal. Hueso temporal. Inserción distal. Mandíbula. Pterigoideo externo. Inserción proximal.
Hueso esfenoides. Inserción distal. Mandíbula en la articulación temporomandibular. Pterigoideo interno. Inserción proximal. Hueso esfenoides, hueso palatino y maxilar superior. Inserción distal. Ramas y ángulo de la mandíbula. Apertura mandibular. El terapeuta le pide al paciente que abra la boca todo lo que pueda, mientras él coloca una resistencia. El examinador adapta una mano bajo el mentón del paciente y coloca la otra en la parte superior de la cabeza para estabilizarla. La resistencia se aplica en dirección vertical ascendente en un intento de cerrar la boca. Criterios para la graduación. Funcional. El paciente completa la amplitud de movimiento disponible y mantiene la posición contra una resistencia. Déficit funcional. El paciente puede abrir la boca y soportar alguna resistencia. Pérdida de la función. Se produce un mínimo movimiento. Ausencia de la función. Ausencia de depresión mandibular voluntaria. Cierre de la mandíbula. El terapeuta le pide al paciente que cierre la boca con fuerza, mientras el examinador sujeta la barbilla del paciente entre los dedos pulgar e índice. La otra mano se coloca en la parte superior de la cabeza para estabilizarla. La resistencia se aplica verticalmente hacia abajo en un intento de abrir la mandíbula. Desplazamiento lateral de la mandíbula. El terapeuta le pide al paciente que desplace la mandíbula hacia la derecha y después hacia la izquierda. La mano del examinador, encargada de aplicar resistencia, se coloca con el lado palmar de los dedos contra la mandíbula del paciente. La otra mano se coloca con los dedos y la palma en la mejilla opuesta para estabilizar la cabeza. La resistencia se aplica en dirección lateral para mover la mandíbula hacia la línea media. Protusión mandibular. El terapeuta le pide al paciente que empuje la mandíbula hacia adelante, manteniendo la posición mientras él aplica una resistencia en sentido contrario. El examinador estabiliza la cabeza con una mano colocada por detrás de la misma. La mano encargada de aplicar resistencia se adapta al mentón, sujetando con fuerza la mandíbula y aplicando resistencia en dirección horizontal hacia atrás. Como pudo observarse, ciertas patologías, por lo general, van acompañadas de desbalances musculares que no siempre son observados durante la evaluación de la enfermedad. La importancia de un balance muscular normal y una relación entre grupos musculares es fundamental para el movimiento normal de un segmento corporal. Es así que el sistema muscular es un componente importante para la estabilidad no solo de estructuras óseas, sino también de estructuras orgánicas, así como para la generación de movimientos involuntarios y voluntarios que nos hacen vivir una calidad de vida estable.